O sea, el bautismo en el Espíritu es sobre todo una experiencia en la que el Señor te toma. Él es el que te toma, Él es el que hace que tu vida pues le suceda lo que vemos en Pentecostés, ¿no? Son hombres que tenían miedo, pues ahora evangelizan sin miedo. Son hombres y mujeres que están divididos y se unen. O sea, el bautismo en el Espíritu es lo que el Espíritu hace en nosotros, pero de manera, en un momento fuerte, en un momento de gracia, y vamos a decir que abarca a toda la persona. Yo lo definiría así. En mi caso personal es un caso en el que no hay un momento, vamos a decir, como de punto de inflexión, sino que va siendo poco a poco. Creo que voy siendo sumergido, ¿no? En esa piscina antiguamente en los bautismos habían escaleras, ¿no? Escalones, ¿no? Entonces voy siendo sumergido en varios momentos. En el último año del seminario, pues a mí me pasan un libro del Padre Pío. Yo lo leo y algo se empieza a encender dentro de mí de lo que podríamos llamar la vida sobrenatural. Y yo me hago una pregunta súper sencilla, que es, si esto es verdad, ¿por qué no vivimos de esto? Ordinariamente, ¿no? Y si tenemos este poder, porque tenemos un bazooka, ¿por qué seguimos tirando chinas, ¿no? O sea, vivimos con el tirachinas, ¿no? En nuestra pastoral, en nuestra vida. Y después de eso, a raíz de esta apertura, ¿no?, a lo que es más sobrenatural, yo empiezo un camino, siento que hay un camino dentro de mí de sed de estas cosas. Leo algunos libros de Cantalamessa, sobre todo uno que se llama La sobria embriaguez del espíritu, que es una pasada y me hace desear muchísimo, muchísimo que a mí me pueda suceder de vivir algo así. Y precisamente en ese tiempo es cuando en una tarde, rezando las vísperas, yo solo siento algo que tengo que expresar, que no sé cómo expresar delante del Señor, en la adoración, y rompe en mí como por la primera vez que oro en lenguas, ¿no? Que yo no sé muy bien lo que es. Luego he revisado ese día la lectura breve, ¿no?, de ese día era precisamente que el Espíritu, con gemidos inefables dentro de nosotros, clama al Padre, ¿no? Así me pasó en otras ocasiones, sin que nadie me lo explicase, sin haber conocido, por ejemplo, jamás nadie de la Renovación Carismática ni un grupo. Más bien me interesaba por lo que ya me estaba pasando, ¿no? Y así han sido, como creo que hasta hoy, diferentes escalones de ir siendo sumergido, ¿no? Es verdad que he tenido luego alguna experiencia muy fuerte, ¿no?, pero ha sido más bien reciente, de entregarme del todo, ¿no?, del todo al Espíritu Santo, y recibir pues realmente un punto de inflexión, ¿no? Se puede decir un nuevo nacimiento dentro de lo que es esa vida, ¿no? Y bueno, este ha sido un poco mi proceso, ¿no? Sí, hay muchas maneras, ¿no? O sea, yo esto lo vivo tanto haciendo el curso Alfa, ¿no?, como por ejemplo con simplemente noches de alabanza o itinerarios, ¿no?, para recibir al Espíritu Santo y la vida nueva que trae el Espíritu, no solo una experiencia, sino una vida. Y bueno, pues son muchísimos. Quizás lo que más me impresiona es que cuando viene el Espíritu Santo, uno de los efectos típicos, ¿no?, muchas veces las personas lo experimentan como un abrazo. Incluso teológicamente, Espíritu Santo es el abrazo entre el Padre y el Hijo, ¿no? Pero personas que no saben nada de teología lo experimentan así, ¿no? Como se experimentan abrazadas, hay muchas veces mucha sanación interior, ¿no? Pues muy recientemente, aquí en la parroquia, pues hicimos un curso Alfa, y en el momento del retiro del Espíritu Santo, una chica joven, recibió al Espíritu Santo, y en ese momento ella cuenta que todo que estaba oscuro, ella tenía los ojos cerrados, todo estaba oscuro, empezó como a llenarse de luz, y ella pudo empezar a perdonar. Empezaron a pasar las personas que le habían hecho daño, sobre todo personas de su familia más cercanas, y ella pudo empezar a soltar todo ese rencor.
Y fue, o sea, las lágrimas, fue tan fuerte, ¿no? Que ella perdió incluso parte del control de su cuerpo, ¿no? Pero precisamente por la liberación que estaba viendo, ¿no? Por ejemplo, también, ¿no?, hay experiencias de liberación en personas pues, que han tenido a lo mejor contacto con el esoterismo o a veces directamente, ¿no?, con ritos satánicos o brujería, y que están influenciados por el enemigo, y o sea, el Espíritu Santo entra y libera, ¿no? He visto muchas liberaciones, ¿no? Hay una historia muy bonita de una chica que en el momento de acercarme para imponerle las manos, ella se rompe a llorar profundamente, se arruga, y yo siento dentro como una palabra, ¿no?, que es, o sea, como si ella buscase el seno del padre, ¿no?, o de la madre, ¿no?, de un abandono en su infancia, ¿no? Y ella experimenta a lo largo de toda esa efusión, que fue larga, un restaurar de esa identidad suya como hija, que luego la ha llevado a verse liberada en el ámbito de la sexualidad, de opresiones que tenía, hasta el punto de que ha podido empezar una vida pues no solamente de castidad, sino matrimonial, tan bellísima, preciosa. Y bueno, estas son las cosas que yo he visto, ¿no? Y otras muchísimas más, es que son tantas como personas. Yo no vengo de la renovación, pero sí, a mí me impresiona muchísimo, ¿no? Este movimiento, este mover del Espíritu Santo, ¿no?, que renueva desde dentro y que también está vinculado a algún momento de intercesión, ¿no? Eso está presente en las cosas que ahora mismo están dando más fruto, ¿no?, que yo conozco, ¿no? O sea, los cursos alfa provienen del mundo anglicano, pero en el contexto católico, en España, o sea, han renovado parroquias. Estoy pensando en Villanueva de la Cañada, por ejemplo, ¿no? Pero Life Team, por ejemplo, vive de este mover del Espíritu Santo. Y de hecho en Life Team hay retiros donde los chicos, los jóvenes, reciben intercesión y donde ellos luego están invitados a orar por otros de esa misma manera, ¿no? Life Team es un método de catequesis católico que parte de una parroquia norteamericana que ha vivido esa renovación en el Espíritu Santo. Y entonces se establece un método, vamos a decir, muy contemporáneo, donde partiendo de las preguntas reales que tienen los chicos, se les sirve vamos a decir, el jamón de jabugo de nuestro depósito de la fe, lo mejor, pero de tal manera que los chicos puedan comerlo, ¿no? O sea, muy pedagógicamente, muy adaptado a ellos. Para eso hay un equipo en Estados Unidos continuamente estudiando cómo poder llegar a los chicos, y sobre todo que parte de la renovación del Espíritu Santo, no solamente en los orígenes, sino yo por ejemplo tuve la suerte de empezar a vivirlo con otro sacerdote y un grupo de aventureros allí en el valle del Tietar, ¿no?, por allá por Cadalso y Sotillo, y ha sido increíble, ¿no?, la renovación que os ha traído, y ninguno teníamos nada que ver con la renovación carismática, ¿no? Y ha habido allí de todo, desde palabras de conocimiento hasta lenguas, pero todo en función de la evangelización, ¿no? Y tampoco como un show ni nada, ¿no?, ni buscado por sí mismo, ¿no? Y luego, bueno, yo conozco muchos grupos, personas que les empieza a pasar y que empiezan a buscar a otras personas a las que les haya pasado lo mismo, ¿no? Y de repente se forma un grupo de oración de gente que les ha pasado y que no saben lo que les está pasando. Y esto está pasando ahora mismo en el mundo entero, o sea, y en España también, ¿no? O sea, yo lo primero que tengo que decir es que cuando yo estaba en tercero o en cuarto de seminario, yo sentía esto. O sea, yo sentía al Señor empujándome a hacer esto, ¿no? Ir a las calles, orar por las personas, darles una palabra, pero que no viniese de mí, sino del Señor. Y hubo un tiempo en el que sufría mucho, porque no sabía cómo hacerlo, y sobre todo porque no me atrevía a hacerlo. Entonces, para mí, bueno, este punto de la transición de la que hablas, ¿no?, este ha sido como mi punto personal más fuerte, ¿no? En mi caso, durante mucho tiempo el Señor me ha perseguido
me ha ido dando, como he dicho antes, ¿no? Me ha ido metiendo poco a poco y yo me he ido abriendo paulatinamente. Según me abría, sucedían cosas pues muy impresionantes. Me acuerdo de la primera persona sobre la que oré, recién ordenado sacerdote, en una oración de liberación, y cayó redonda al suelo. Claro, yo me asusté, pero a la vez pues me pareció impresionante, ¿no? Y a partir de ese momento, junto con esa situación y otras que vinieron, pues vino mucha persecución por parte del enemigo. Yo ahora lo veo, ¿no? En forma de personas que me intentaban, pues que estaban asustadas un poco quizás de que yo entrase por esta vía, y yo mismo, que tenía como, vamos a decir, como un miedo muy grande a salirme del carril de la aprobación, de lo normal, que me daba seguridad, ¿no? Seguramente seguro, por mis propios miedos personales, ¿no? Mi historia personal. Entonces, mi historia ha sido una historia del Señor metiéndome en ese agua y yo resistiéndome. Cuando me dejaba, sucedían cosas que me confirmaban en ese camino, y avanzaba un poquito y me volvía a resistir. ¿Qué pasó? Que pues el Señor, en su providencia, quiso que pues yo fuese durante un tiempo a Cádiz. Dejé la parroquia en la que estaba, vamos a decir que estaba muy bien, muy cómodo, con mucho fruto apostólico, y en Cádiz durante 3 años, acompañando al obispo, pues fue un tiempo de mucho sufrimiento para mí. Y en ese tiempo de soledad y sufrimiento, ¿no?, en el que no dejó el Señor de actuar también en este modo que estoy hablando, ¿no?, pero en el que precisamente también cuando eso sucedía se levantaba todavía más fuerte, pues yo ahí, vamos a decir, en ese desierto, de alguna manera me encontré entre la espada y la pared. O sea, realmente, o me entregaba del todo a lo que el Señor me empujaba, o yo me autocondenaba a una vida vacía, triste, terrible, ¿no? Entonces, al sentir esa vida, sin el Espíritu, sin hacer nada malo, pero sin todo lo que el Señor tenía para mí, al empezar a experimentarla, pues yo no quería eso. Yo no quería eso, y entonces esto fue lo que me empujó, en concreto, a ir a un encuentro de nueva evangelización, también con mucha oposición, y en ese primer encuentro de nueva evangelización yo me empecé a abrir, y a raíz de ahí lo que ha pasado es que paulatinamente en los diferentes encuentros de nueva evangelización, alguna leadership conference que ha habido en Londres, yo me he entregado. Cuando yo me he entregado del todo, pues entonces todas esas palabras, esos carismas o todo lo demás ha fluido, y esa es un poco, diría yo, mi dinámica, ¿no? Así es como se han despertado, así, me acuerdo, un sacerdote puso una vez este ejemplo: el fuego, cuando Elías clama al Señor que baje el fuego para que se derrame sobre el animal que estaba puesto sobre el altar, ¿no?, y que la gente viese que Dios era el Dios verdadero, el fuego no baja hasta que el animal está puesto en el altar, ¿no? Y ese animal, pues es mi carne, es el riesgo que hay que tomar, el precio a pagar, y hasta que eso no se ha puesto, el fuego no ha bajado, ¿no? Yo creo que, por lo menos para mí, ha ido por ahí. En uno de los congresos, así como de oración de sanación, y que tuve la suerte de acudir, que fue en Nueva York, Mary Healy, que es una autora que es una pasada, a mí me ayuda muchísimo, ella te explicó lo siguiente, que es fuerte esto, Ella decía: el mundo se está alejando de Dios con una rapidez increíble, ¿no?, una progresión, y en la medida en que se aleja, se llena de sufrimiento, de oscuridad. Las personas están cada vez más heridas, y el Señor quiere sanarlas, el Señor quiere ir a ellos,
Pero para poder ir a ellos necesita luego poder llevarles a un lugar, ¿no? A una casa donde sean cuidados, sanados y también discipulados para poder vivir una vida nueva. Un hospital de campaña, dice el Papa Francisco, una casa, ¿no? De la misericordia. Bueno, eso ahora mismo la Iglesia, nuestras parroquias, nuestros colegios, nuestras instituciones, hay que reconocer que en general no están preparadas. Entonces, el Señor primero está preparando a su Iglesia con un doble movimiento, una purificación, es decir, está saliendo toda la porquería, no es los medios de comunicación que lo saca, es el Señor quien lo saca, para todo lo que está impidiendo, todo lo que está muerto, para que quede un resto, unos poquitos, y estos ungidos por el Espíritu Santo, estos que tengan la experiencia de ser hombres y mujeres que han sido sanados, reconciliados, y estos hombres y mujeres son los que podemos, porque yo también me incluyo, podemos acoger a estos otros, porque no vemos en esa persona, no sé, pues un pobre desgraciado, no, me veo a mí mismo que he hecho ese mismo proceso. Entonces, eso está sucediendo ahora, yo creo que está sucediendo ahora, a este nivel, para que nosotros somos los que vamos a acoger a muchísima gente, a una multitud ingente, increíble de heridos que están a punto de llegar a nuestras puertas, que ya están llegando, ¿eh? Los sitios que tienen esta gracia de la acogida están llenos, ¿eh? Están llenos. Ya el aforo está completo, ¿no? Si llega un día en el que eso hay más y más y más, bueno, esto creo que tiene mucho que ver con una intensificación, lo que el Papa Emérito Benedicto ha llamado recientemente la cultura del anticristo. El anticristo es, además de una persona concreta que llegará, es un pensamiento, un movimiento, ¿no? Que ha sido anticipado, esa persona ha sido anticipada a lo largo de la historia. Y ahora mismo el Papa Emérito dijo que estamos en la cultura del anticristo. Es muy fuerte decir eso, porque esa cultura del anticristo coincide con una oscuridad muy grande, y en el libro del Apocalipsis lo que manifiesta es que coincide con que los elegidos son sellados. Y el sello en la Escritura es fragis, ¿no? El sello en la Escritura es el Espíritu Santo, siempre. Entonces, si está habiendo un sellado, una efusión prácticamente a todo el que se deja, pues es porque ese sello es lo que va a permitir no ponernos la marca de la bestia. Lo que va a permitir que tengamos la fuerza, la fortaleza, la luz, la pertenencia al cuerpo de Cristo, que estemos alimentados para poder resistir en este momento que, en mi opinión, sí está llegando ya. Creo que, como han dicho muchos papas, ¿no? Es difícil no reconocer, ¿no? Decía Juan Pablo II, en lo que está sucediendo, pues aquellos signos de los que habla Jesús en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, ¿no? Bueno, yo siempre he buscado, ¿no? A raíz de esto he buscado, ¿no? Entonces, quizás lo primero donde encontré fue con más seriedad, ¿no? Fue en Canta la Mesa, ¿no? No solamente porque era el predicador del Papa, Juan Pablo II, en aquel entonces, sino que es que él, por ejemplo, en la sobria embriaguez del espíritu, en un comentario que tiene el Beni Creator, pues hace una fundamentación bíblica y en la tradición de la Iglesia, vamos, que es incontestable, ¿no? Y él dice que eso, que nunca ha dejado de suceder, pues ahora está sucediendo también. Lo que pasa es que de alguna manera se ha extendido. Antes a lo mejor estaba localizado más en santuarios, en santos, y ahora de alguna manera se ha extendido a todo el pueblo de Dios, o a más del pueblo de Dios, porque el Señor quiere llegar a todos, como dice, ¿no? A Moisés, dice Moisés, ojalá todo el pueblo profetizase. Ese es lo que desea el Señor. Primero Canta la Mesa, luego, más recientemente, a mí sí me han interesado estos encuentros. Para mí, una persona de referencia es Mary Healy,
Mary Healy pertenece al Pontificio Consejo de la Unidad de los Cristianos, también al Pontificio Consejo Bíblico, ¿no? Son dos pontificios consejos vaticanos. Ella ha sido enviada por el mismo Papa en diálogo con otros cristianos, ¿no? En este ámbito, y es impresionante, ¿no? Como pues una mujer así, con esa formación, con esa seriedad, ¿no? te habla, ¿no? Y luego hay mucho escrito y muy bien fundamentado también en el ámbito protestante. Y esto es bastante importante porque nosotros, desde el Concilio Vaticano II, se nos ha impulsado muchísimo a que los bienes que son comunes, porque los bienes son de la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Entonces esos bienes que están distribuidos y lo viven muchos de nuestros hermanos separados o no en plena comunión, pues esos son católicos, plenamente católicos, y son para nosotros. Me acuerdo una persona en un encuentro decía, era una mujer evangélica, decía: nosotros tenemos el fuego, vosotros tenéis el tesoro de la tradición. Y si estamos juntos, somos imparables. Y es verdad. Entonces, yo también lo he buscado ahí y yo reconozco con mucha alegría que he encontrado. También es verdad que hay cosas que a lo mejor pues me han gustado menos o he visto pues sus deficiencias, pero lo que he encontrado ha sido muchísimo y me ha dado mucha amplitud de miras, ¿no? Yo he participado ahora mismo, que yo recuerde, pues en 3 encuentros internacionales así como tal. Uno ha sido en República Dominicana, lo ha organizado creo que directamente la Escuela de los Siervos de Cristo Vivo, del Padre Tardif. Bueno, fue impresionante estar en esta línea, y a veces hace falta, de alguna manera, darle un señorío al Espíritu Santo que pueda hacer lo que le dé la gana, ¿no? Yo eso sí lo he encontrado allí, ¿no? Esa enseñanza. Luego de Nueva York, que también lo organizaron ellos. Estas conferencias se llaman Irrefrenable Misericordia, y creo que sí, que las convocan cada año, ¿no? Y luego hay un encuentro pentecostal, o bueno, más bien, protestante 100%, que se llama Presence, y que normalmente es en Ginebra, Suiza. Pero luego hay otros muchos, ¿no? También he estado con el Semanef, hay encuentros que organizan las comunidades francesas, que son una pasada, ¿no? Muy interesantes. Yo diría, por ejemplo, aquí en España hay un encuentro que ha sido de muchísima bendición, como heredero de los encuentros de Nueva Evangelización, que es Sumérgete, que lo ha organizado Alfa España, y que creo que trae lo mejor, ¿no? Han traído a estos franciscanos, no sé si se llaman franciscanos de la renovación o algo así, fueron buenísimos, pero también a hermanos separados, que ha sido una pasada, ¿no? Mira, mi experiencia personal es que yo me he acercado a estos hermanos separados para alimentarme, que yo sé que esto pues puede ser un poquito, pues quizás, no sé, sorprendente, o habrá quien no esté de acuerdo, ¿no? Pero yo he encontrado un alimento muy fresco, muy vivo. El primer paso para mí fue a través de Alfa, pues la comunidad o parroquia de Londres, ¿no? HTB, ¿no? En los encuentros que hacían. O sea, para mí ahí es donde yo me entregué del todo, ¿no? Ahí es donde me abrí. Y yo escuché muchas cosas que es, como he dicho antes, plenamente católicas, porque esto no es, unas cosas son católicas, otras anglicanas, otras protestantes. Ese lenguaje, en mi opinión, no es correcto. Católico significa universal, completo. Entonces, todo lo que haya que es de Jesucristo en una enseñanza de un pastor protestante, eso es católico, porque si es verdadero, es católico. Entonces eso nos pertenece a todos, ¿eh? Entonces hay un conocimiento de la Escritura muy impresionante. Me ha ayudado muchísimo la relación con un ministerio que está en España que se llama Impact World, que pertenece a JCUM, Jóvenes con una Misión, que son
un ministerio súper fresco. Es curioso porque los que están más llenos del Señor, es impresionante cómo tienen una relación con lo católico, de un afecto, de un amor hacia nosotros, increíble, que a propósito les produce a ellos, en su contexto protestante, muchísima persecución. Pues por ejemplo, para mí estos chicos, este ministerio, pues ha sido una gracia muy grande, y yo con ellos también he aprendido pues a ser más audaz, incluso una determinada manera de orar, de interceder por otros, ¿no? Entonces está pues la comunidad HTB de Alfa, están estos de Impact, hay una amistad que a través de Tote y de Cristi, que fueron los responsables de Alfa España, pues se fue haciendo, y era una amistad, un grupo que teníamos, Newgate, que había protestantes y católicos, y juntos buscábamos al Señor. O sea, simplemente, tú has dicho antes que si el Señor quiere que nos unamos, yo no tengo esa experiencia. Yo lo que tengo, la experiencia es que cuando yo sigo al Señor, en ese movimiento detrás del Señor, como en un punto de fuga, los puntos, según se van yendo hacia ese punto de fuga, se van uniendo entre sí. O sea, no es que tú te unas. De hecho, bueno, soy un poco reacio a determinadas iniciativas que parten de nosotros, ¿no? Una oración ecuménica, un encuentro ecuménico, está muy bien, pero al final, no sé, yo llego allí y cada uno está como encerrado en lo suyo, pero vamos a ir a como un mínimo común denominador. No tiene, mi experiencia no tiene nada que ver con eso. Todos estamos atraídos por Cristo. Y en esa atracción, que es lo que hace el Espíritu Santo, Él mueve a la unidad, como dice Juan Pablo II, ¿no? En la encíclica Ut Unum Sint. Es decir, el Espíritu nos mueve a la unidad, moviéndonos a seguir a Cristo. Eso es lo que produce la unidad de los cristianos. Yo lo que he experimentado es esa unidad, no la que hemos buscado nosotros, sino que buscando a Cristo nos hemos encontrado, nos hemos ayudado, y es verdad lo que dice el Padre Antoine, que hay un derramamiento del Espíritu Santo muy especial cuando vivimos en esa obediencia. Cuando estamos en la obediencia, el Espíritu Santo se derrama con toda libertad, ¿no? Es la obediencia a la verdad lo que produce la unidad. Mira, un ejemplo muy concreto es cuando vas a orar por la sanación física. Cuando oras por la sanación física, hay muchas personas, a lo mejor han venido personas y me han dicho, oye, ¿puedes orar por mi marido? Estoy pensando, por ejemplo, en una familia que son muy amigos y seguro que no les importa que cuente esto, ¿no? Porque ellos mismos lo cuentan además. Entonces, ¿puedes orar por mi marido y tal, que pues tiene un problema de visión muy fuerte? Venga. Vamos a orar, hablamos acerca de esto, porque ellos vienen de un contexto que no tiene nada que ver con esto, entonces no lo conocen, y después de una comida hablando de esto, viene el momento de la oración, y en el momento de la oración yo oro por él. Y cuando termino de orar, yo le digo, ¿tú te has abierto? Sí, yo me he abierto. Digo, sí, pero a que tú, pues yo lo sentía, tú no has pedido al Señor que te cure. Y él me ha dicho, no, porque yo esto lo ofrezco. Si el Señor quiere que yo viva esto, pues yo le he dicho que adelante. Bueno, pues entonces, escúchame, no vayas al médico, ¿no? Porque creo que tienes dentro de poco una revisión, o estáis buscando una manera de que te hagan una operación muy difícil, pero no vayas. Porque si Dios quiere, ¿no?, que te ha mandado esto, pues entonces tú estarías como casi, ¿no? ¿Por qué, si es algo físico, un médico, si lo entendemos que dentro del orden de Dios le ha dado al hombre la capacidad para sanar a otros, ¿no?, por los medios, vamos a decir, materiales, y eso está en el orden de Dios? ¿Por qué pensamos que no está en el orden de Dios o pedir por la sanación? Esa es la dificultad que yo más... En otra oración posterior, él ya sí que lo pidió, y fue muy bonito, porque él no se sanó
de la mirada, de los ojos en esa oración, pero un mes después le llegó la vía libre para un tratamiento médico, que era imposible que se lo diesen, y bueno, en el que está y en el que ha mejorado muchísimo su visión, ¿no? Y me parece que es una ternura la del Señor, ¿no? Quizás a esa persona, pues ese era el camino que tenía para él, un camino más material, pero que ha venido después de que se ha abierto a lo sobrenatural, ¿no? Yo creo que esa es la dificultad más grande, en cuanto a recibir lo bueno que el Señor tiene para nosotros, ¿no? No, yo como si pedirlo fuese revelarnos, cuando Jesús dice pedid y se os dará, ¿no? Otro que está muy unido a esto es el racionalismo, ¿no? Nosotros, pues yo, vamos, hablo de mí, porque todo esto yo mismo lo he vivido, ¿no? Pues, bueno, ¿cómo sé yo que me viene un pensamiento? ¿Cómo sé yo que eso es una palabra de conocimiento? Una palabra que viene de Dios, del Espíritu Santo, y no es una cosa que a mí se me ha ocurrido. ¿Cómo yo lo sé? Entonces, en este ámbito se contesta, no lo sabes, pero tú dilo. No se trata de que tú lo sepas, se trata de ayudar a esa persona. Si tú lo dices, lo peor que puede pasar es que simplemente pues no le ayude nada, porque no tiene nada que ver con esa persona. Por eso también creo que tenemos que ser delicados y nunca decir, el Señor te dice en este momento, ¿no? Sino, me viene esta imagen, vengo este pensamiento, me viene esta palabra, no sé si esto te dice algo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, pues no me dice nada. Pero ¿por qué entonces tenemos tanto miedo? ¿Por qué tengo que yo tener certeza? En el fondo es porque tenemos miedo a perder nuestro prestigio. Bueno, por lo menos en mi caso, ¿no? O incluso a escandalizar a la otra persona, ¿no? Como dices, que a lo mejor le pido al Señor que se cure, no se cura, y entonces va a creer menos. Pero nada de eso, el Señor te ha encomendado que esté bajo tu control. Él te ha dicho, nos ha dicho, pedid y se os dará. Él ha dicho, orad unos por otros. Que Él dice, estos signos acompañarán a los creyentes, impondrán las manos a los enfermos y se sanarán. A nosotros nos toca orar, el resto no te toca. Entonces ese deseo de control y ese miedo a perder el prestigio, creo que nos hace mucho mal. El control, que es un racionalismo que vivimos, ¿no? Entonces esos yo creo que son los obstáculos principales, ¿no? Que podemos, los que yo he tenido, ¿no? Vamos a ver, la Casa de la Misericordia tiene que ver con una llamada personal, ¿no? Que desde pues el principio yo siento, ¿no? Pero está totalmente, vamos a decir, en el aire, sin concretar. No es un proyecto, ¿no? Como vamos a decir, ¿no? Como si fuese un proyecto que se está realizando con un objetivo muy definido, ¿no? Eso es, vamos a decir, mi casa. Es decir, yo he sentido esta llamada a ser yo casa, donde, como he dicho antes, ¿no? Las personas heridas puedan venir y aquí conectar con el manantial, no solo ser consolados, ayudados, sino que puedan alimentarse del manantial, que está en el altar de Dios, que está en su palabra, en su espíritu, en su iglesia. Bueno, esto para mí pues requiere una forma de vida concreta que de alguna manera pues no coincide con la parroquial, sino que es otra forma de vida, y es una forma de vida que el Señor pues me tiene que revelar definitivamente, ¿no? Yo estoy en camino. El año pasado tuve la suerte de tener una experiencia durante un año muy bonita, de poder empezar a vivir de alguna manera un poco de esa vida, una vida contemplativa y también apostólica, monástica, ¿no? Podríamos decir, y acogedora, ¿no? Y misionera. Y fue un año maravilloso y estoy en ese camino de discernimiento. Mientras tanto, el obispo precisamente me dijo, vente aquí a Leganés y haz misión en este barrio, y claro que sí, también forma esta Casa de la Misericordia aquí.